La ciudad, que una vez fue símbolo de orden y justicia, se ha convertido en un manicomio a cielo abierto. Las calles están inundadas de sangre y caos. Los criminales campan a sus anchas, riéndose en la cara de la ley. La policía es impotente, el alcalde al borde del colapso. La esperanza se extingue con cada víctima que cae. Pero en la oscuridad una sombra se alza. Un vengador nacido del trauma, alimentado por la ira y la sed de justicia. Prepárate para una historia que te dejará sin aliento. Un Batman como nunca lo has visto. Más letal, más despiadado, más oscuro. ¿Estás listo para entrar en la bañera del friki y adentrarte en la locura de Absolute Batman? Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise y no te pierdas ningún capítulo de esta épica historia. Ahora sí, acompáñame que hoy te contaré el primer volumen de Absolute Batman. Quédate porque empezamos. Empezamos en el pasado. En el zoológico de Gotham, vemos a un pequeño Bruce leyendo el cartel de hábitat de los murciélagos. El interés de Bruce por estos extraños mamíferos voladores lo distrajo del resto de la clase, separándolo del grupo. De repente su padre le llama la atención. Bruce, habrá mucho tiempo para los murciélagos. ¡Vamos! ¡Empecemos! En otra escena, un primer plano nos muestra un arma 9 milímetros tomando protagonismo. El sonido metálico de la bala siendo cargada trae un aire de suspenso. ¿Qué pasará? En el presente, vemos un motorizado recorriendo las calles de la ciudad gótica. Parece haber regresado después de mucho tiempo. Mientras recorre las avenidas, observa las aceras limpias y las fachadas de los edificios estaban renovadas. ¿Acaso este lugar tan cambiado lo había dejado atrás? Dentro de su cabeza escuchamos cómo saluda a esta vieja ciudad con ironía. Hola de nuevo, Gotham. Ha pasado tanto tiempo. Así que, ¿quién eres hoy en día? ¿En qué te has convertido mientras yo no estaba? Eres más bonita, eso te lo concedo. Más alta, más brillante, pero en el fondo. El noticiero nos narra la nueva realidad que acontece en Gotham mientras el misterioso motorizado continúa su recorrido extrañado por los cambios notables de la ciudad. El motociclista ya no reconoce a Gótica, pero eso está bien para él, ya que en sus propias palabras está aquí para hacer algunas cosas malas. Después de dar muchas vueltas, el misterioso sujeto decidió estacionar su moto frente a la tienda de Amber, un viejo amigo de Kabul, el cual le vendía té. Se quitó el casco revelando un rostro conocido. Era Alfred Pennyworth, el mayordomo de Bruce Wayne en el universo principal de DC. Su viejo amigo lo esperaba dentro diciendo: Me alegro de verte, viejo amigo. Aún conservo tu favorito. Eres un grande entre los hombres, Samir. Cierto, pero yo no dejaría tu motocicleta ahí a menos que busques problemas. ¡Nunca! Al salir de la tienda de Amir, Alfred nos narra cómo su viejo amigo se fue a Kabul, una región de Afganistán que fue ocupada por los talibanes, que tomaron el poder después de una ocupación soviética hace 20 años. Amir lo invita a su apartamento muchas veces, incluso enseñó a sus hijos a jugar cricket. Estos recuerdos hacen que Alfred se pregunte si Amir lo invitaría de nuevo a su apartamento, si supiera las cosas que hizo en ese conflicto. Al lado de la tienda de té de Amir, Alfred tiene su recinto. Nos presenta una puerta con un escáner de retina biométrico. Al escanear su ojo, la puerta se abre y nos muestra un cuarto con paredes llenas de pistolas, municiones y rifles de asalto. Ya dentro de su refugio, Alfred se prepara una taza de té y tomando su teléfono marca a su hija, Julia, donde el contestador automático dice: Es Julia, deje su mensaje. ¿Julia? Hola. Sé que ha pasado un tiempo, pero ya estoy en Gotham. Al menos por un corto tiempo. En realidad, no sé si vives aquí, pero si es así, estaría agradecido por la oportunidad de verte. Por cierto, habla tu padre. Alfred cuelga y luego de un fuerte suspiro se dice a sí mismo: Bien hecho, tarado. Ella te conoce bien para hacer eso. Luego Alfred ingresa a una conexión segura desde su portátil preguntando cuál será su nueva misión. ¿El té es tan bueno como lo recuerdas? Delicioso. ¿Cuál es la tarea? En los últimos 3 meses, una banda conocida como los Party Animals andan sembrando el caos, matando ciudadanos al azar
aumentando la tasa de asesinatos en un 700% casi sin ayuda. Ayer incendiaron una guardería y bailaron fuera del lugar mientras 32 personas ardían. Leí el expediente, pero ¿puedo preguntar por qué me sacaron de Singapur? Estaba tan cerca del objetivo. Lo había perseguido durante 5... La persona del otro lado de la conexión le recuerda que lo necesitan aquí, que no debe estar preguntando y que su misión es estrictamente de vigilancia, indicando que también hay otro jugador que está detrás de los Party Animals. El nuevo jugador también está acechando a la pandilla, pero si se acerca demasiado, Alfred tiene la orden de enfrentarlo, lo que le encanta a él. El usuario le dice a Pennyworth que le enviarán las coordenadas a su moto mientras habla sobre lugares para examinar posibles objetivos, cortando la conexión con su irónico: Disfruta del té. Alfred cierra la laptop, toma su pistola metiéndola en uno de los bolsillos de su saco y dirigiéndose a la salida, vuelve a cuestionarse en su mente diciendo: ¿Qué te pasa, viejo? Cuestionando órdenes. Tú eres un sirviente. Ellos llaman, tú sirves. Ya sea Siagón, Khartoum o Gotham. Cuando Alfred sale de su habitación se da cuenta de que le han robado la moto. Parece que Gotham es la nueva Latinoamérica después de todo, haciendo que Pennyworth ruja de ira expresando: ¡Odio esta maldita ciudad! Luego la cámara nos lleva dentro del gimnasio llamado Crocs Gym. Aquí se nos presenta a Bruce Wayne de adulto, mucho más alto y mucho más corpulento, comenzando la conversación entre ellos. Hey Bruce, lo siento, solo lo estaba calentando para ti. Esta noche tenemos una cita importante. Tenemos que estar mentalmente preparados. La cosa es brutal allá afuera, ¿sabes? No te preocupes, el amor está en el aire. Ahora muévete. Los golpes de Bruce resonaban en el gimnasio como un estruendo, sacudiendo las paredes y haciendo vibrar el suelo. Llamaba la atención de los demás asustándolos y en susurros agradecían al cielo que no eran ellos quienes iban a enfrentarse a él. En la mente de Bruce, los flashbacks lo llevan al pasado, a ese día donde el pequeño Bruce y sus compañeros visitaban el zoológico de Gotham. Mientras golpeaba el saco, Bruce recuerda el pasado. Su padre le pregunta en la clase qué es lo que habían aprendido. Entonces, ¿qué hemos aprendido, clase? Ilumínanos, Bruce. El pequeño Bruce le respondió que el león tenía buena vida, leyendo el letrero. Bueno, aquí dice que duerme 20 horas. Además, come costilla 3 veces al día y no tiene miedo a nada. Su padre lo felicita, era justo lo que decía. Exacto, puede ser mimado, pero nunca le afectará nada. Nunca significa mucho. Él nunca tiene que ir a la escuela. Mientras hablaban, los gritos y el terror comenzaban. Las detonaciones de balas en el aire llenaron de miedo al padre de Bruce, exclamando: ¡Por Dios! Ese último recuerdo llenó de tanta ira a Bruce que el saco de arena no pudo aguantar el impacto de su puño, cediendo y rompiéndose a la mitad. Todo el piso se llenaba de arena, cuando al fondo escuchamos una voz reclamando. ¿En serio? Waylon Jones es el dueño del gimnasio. Algo enojado le dice a Bruce que tendrá que pagar por el saco, cobrando $90 por la bolsa y $30 por la arena, alterando a Bruce, quien le reclama diciendo: ¿Qué? La arena ya viene en la bolsa. Pero Waylon le recalca que los 30 serán por limpiar la arena. La conversación entre ambos adquiere un tono familiar. Waylon le dice a Bruce que el tiempo es costoso hoy en día y Gotham, por más que se haya modernizado, sigue teniendo problemas económicos. Nota: el personaje de Waylon Jones en el universo principal de DC Comics es Killer Croc. En este universo, Waylon tiene fascinaciones por los reptiles, presentándolo a escena con una serpiente y un pequeño cocodrilo en brazos. Todo esto es gracias a Ozzy, Oswald Cobblepot, otro personaje que veremos más adelante, el cual le consiguió una licencia para tener mascotas exóticas. Continúa la conversación. Sí, estoy pensando llamar al lugar Escamas Waylon de Gotham. Ozzy me consiguió una licencia para mascotas exóticas. ¿Oh, sí? ¿De qué manera? Lo van a atrapar cualquier día de estos. No veas esos programas de naturaleza, hermano. Los pingüinos saben cómo esconder sus huevos. Además, es nuestro niño. Y hablando de eso... Antes de que Waylon continúe, Bruce lo interrumpe con un cortante. No puedo. Waylon le replica extrañado. Hace meses que no vienes a jugar al póker, hombre. Todos estarán presentes esta semana. Eddie,
Harvey y Ozzy. Incluso he tratado de que se... Otra vez, Bruce corta la oración con una respuesta en tono odioso, diciendo: Ya te dije que no puedo. Al menos dime que vas al ayuntamiento esta noche. Bruce, tratando de cambiar el tema, responde: Te compraré un saco nuevo muy pronto, cuando me paguen. Ante la respuesta de Bruce, Waylon se altera y alzando la voz le replica: Vamos, hombre, toda esta ciudad se está desmoronando por esos malditos party animals. ¿Viste lo que le hicieron a esa familia ayer? Casi vomito al ver las imágenes. Atar a la madre y al bebé al maldito parachoques y ver cuál de los dos. Bruce responde con indiferencia, cortando la última oración. Ya me tengo que ir, Waylon. ¿Qué sucede contigo? ¡Hey, Bruce! ¡Te estoy hablando! Esta es nuestra casa, hombre. ¡Alguien tiene que hacer algo! La tensión de la conversación en el ambiente se termina de golpe cuando Bruce, con un gesto de indiferencia, cierra la puerta dejando a Waylon solo. Nota: en la tensa conversación entre Bruce y Waylon se mencionaron varios personajes conocidos, como Eddie, quien es el Acertijo, Harvey, quien es Dos Caras, Ozzy, quien es el Pingüino, Selina Kyle, más conocida como Catwoman. Descubrimos que todos ellos eran amigos de la infancia de Bruce, pues en una foto colgada en la pared aparecían juntos durante el viaje escolar al zoológico. En la otra parte de la ciudad, un yate de lujo con luces que iluminaban la embarcación estaba anclada a los muelles de Gotham. La música electrónica se filtraba a través de los altavoces, creando una atmósfera de desenfreno. En la piscina había una mujer con casco, luciendo un diminuto bikini negro. A su lado, un niño con un casco similar flotaba sobre el agua en un pato inflable, viendo las luces en estado de trance. Luego, la cámara enfoca la mesa, presentándonos al jefe de los Party Animals, vestido con un traje rojo y en su cabeza llevaba una máscara negra. En la mesa se encontraron dos jefes de la mafia llamados Falcone y Maroni. Habían solicitado verse con Roman para hacer algunas preguntas, comenzando la conversación con Falcone. ¿Es posible que hagas más escándalo? Roman, tomando la palabra de Falcone, respondió: Por supuesto, Dr. Benjamin. Gritando el nombre del DJ, hace una seña para que suban los decibeles de la música. Seguido de esto, Roman continúa diciendo con un tono sarcástico: Mejor, él tiene un doctorado en musicología, ¿sabes? Molesto, Falcone replica: ¿Hablas en serio? ¿Habla en serio? ¿Qué estás creyendo que es esto? ¿Acaso crees que esto es una maldita fiesta? La cámara enfoca lentamente la cara de Roman, o más bien su casco negro, para luego escuchar su respuesta retórica. Sí, así es. Mientras tanto, la mujer en bikini sale de la piscina. Falcone continúa con la conversación. Se rumora que estos malditos party animals son tus chicos. Matando gente a diestra y siniestra, ancianos, niños. ¿Para qué y por qué? Hay reglas, ¿entienden? Gotham no es solo... Otra vez lo interrumpe. El niño sale de la piscina y llega donde Roman diciéndole: ¿Román? Y él sigue. ¿Sí, niño? El niño pregunta: ¿Cuándo vendrán todos a bailar? Ya cansado de las interrupciones constantes, Falcone le pide a Roman que le preste atención, ordenándole con un tono de enojo: Ya son las 3 de la mañana. Acuesta a ese niño. Apaga la música y escucha. A pesar de la máscara, la ira de Roman era evidente. ¿Cómo se atrevían unos simples gángsters a darle órdenes? Después de que Falcone diera la orden, Roman le grita al DJ diciendo: Dr. Benjamin, por favor, apágalo. Bien, los escucho. Falcone y Maroni continúan con el reclamo. Los gángsters quieren saber si los Party Animals trabajan para Roman, preguntándole qué es lo que pretenden lograr desviviendo gente sin ningún sentido. Además, siguen agregando que a pesar de haber escuchado rumores acerca de ellos, que están organizados en grupos, cada uno representado por animales diferentes como jirafas o cabras, deben de seguir las reglas. Falcone recalca que ellos han estado en la ciudad desde hace 150 años, que debe respetarlos y que tienen ojos por toda la ciudad, para luego lanzarle un ultimátum diciendo: Así que toma tu barco de fiesta y zarpa al amanecer, o estarás muerto. ¿Lo escuchaste? ¿Entendiste bien? Asintiendo a su mujer, Roman con un tono de elocuencia dice: Buena idea. Amigos, temo que me están malinterpretando. La historia es que me importa. De hecho, es lo que estamos celebrando aquí. ¡Su fin! Al terminar de hablar, Roman encendió la luz de un almacén lleno de máscaras mortuorias.
hechas con los rostros de personas a las cuales se les quitó la vida. Comenzando su explicación mostrando su colección privada, dice: Se dice que esa es la del mismísimo Sócrates. Solo existen dos en el mundo, una de oro micénico y esta, hecha de polvo de mármol virgen. A su izquierda está Martin Luther, el único en su tipo, hecho por cera de abeja y resina de pino. Esa es de George Washington, yeso de las propias canteras de Virginia. Y esa de ahí es su hermano, señor Maroni. Y ese, su primo, señor Falconi. Mientras Román hablaba, Falconi recibió una puñalada con 2 cuchillos en los ojos por parte de la mujer enmascarada, y Maroni era estrangulado con una soga por el niño. Terminando su explicación, Román agrega: Y esos 2 lugares vacíos a la izquierda son para ustedes. De esta manera, otro capítulo sangriento llega a su fin, con Falconi y Maroni en camino a ver a San Pedro, convirtiéndose ambos en una pieza más de la colección privada de Román. Demostrando su dominio en el bajo mundo, vemos la locura de este psicótico criminal, quien aprovecha para hacer un brindis con su pareja luego del asesinato. Mientras tanto, en la azotea de un edificio, la cámara nos muestra en primer plano a Bruce, colocándose la máscara de murciélago, preparándose para recorrer las calles. En la TV, los presentadores ofrecen nuevos detalles sobre lo que sucede en Gotham. El caos sigue inundando las calles. En una estación de policía observamos cómo agentes de la policía son sometidos por parte de la banda criminal. 6 asesinatos, solo hoy. La pregunta es: ¿quiénes son estos monstruos? Estos party animals. Algunos dicen que son niños que se volvieron locos. La escena cambia a las pantallas, mostrando una masacre brutal. Cuerpos tendidos en el suelo. Una mujer con máscara negra y rostro de calavera pateaba la cabeza de un cuerpo sin vida, mientras sus compañeros se reían a carcajadas, disfrutando del desastre que habían causado con sus propias manos. Se corta la imagen y cambia al rostro de preocupación de la presentadora. Horas más tarde, vemos al alcalde Jim Gordon dirigiéndose a la ciudad mediante una presentación en público. El ambiente estaba tenso, los gritos de enojo de las personas llenaban el ayuntamiento. Las voces de las personas se sentían como golpes, exclamando: ¡Eres una desgracia, Gordon! La gente comenzaba a aglomerarse, cada vez más los humos iban subiendo. La ira de la muchedumbre trataba de agolparse hacia donde estaba el alcalde. Los gritos y las quejas continuaban. Usted figuraba en el registro como un buen policía, Gordon, y le dimos una oportunidad. Pero bajo el alcalde Hill, al menos no estábamos siendo asesinados. Hamilton Hill es un maldito delincuente. Todos lo sabemos. Tal vez lo sea, pero al menos tenía mano dura. ¡Él contraatacaba! Nosotros también estamos contraatacando. Pero esta pesadilla, no tenemos idea. La voz de otro ciudadano se levanta. Enojado y con miedo le responde interrumpiendo a Gordon. Tengo una tienda en la calle 27. He caminado por allí 18.302 veces, pero ya no lo hago. No camino por ningún lado porque tengo miedo. En las afueras del ayuntamiento, vemos a Pennyworth parado en la azotea de un edificio cercano. Cargaba en su mano un rifle de francotirador. En su espalda tenía una escopeta recortada y su pecho estaba blindado con un chaleco antibalas. Alfred estaba mirando hacia el ayuntamiento, diciendo dentro de sí mismo: incluso desde aquí puedo sentirlo, la mezcla de miedo y rabia, el temor explosivo en el aire antes de que algo malo suceda. Vaya, ese Alfred es todo un poeta. Los pensamientos de Pennyworth son interrumpidos cuando a lo lejos logra divisar a los Party Animals subiendo por las escaleras del ayuntamiento. Todos iban armados hasta los dientes. Al instante, Alfred se comunica con su supervisor a través de su comunicador. Pennyworth informa: señor, los Party Animals están en el lugar, fuertemente armados. Copiado. Informe de nuevo después del incidente. Posibles bajas masivas, señor. Permiso para atacar. Permiso denegado, Pennyworth. Sea lo que sea que suceda ahí, usted solo observará. El alcalde Jim Gordon continúa su reunión, tratando de calmar a los ciudadanos de Ciudad Gótica. Se acerca al micrófono y comienza a hablar. Prometo que llevaremos a estos criminales ante la justicia. Ahora, estoy trabajando las 24 horas con la policía de la ciudad para
Nuevamente, las palabras de Gordon son interrumpidas por la muchedumbre enfurecida. Ante la negligencia del alcalde, gritan expresando sus quejas. ¿Acaso se atrevió a mencionar a la policía? Los Party Animals acaban de quemar una estación de policía hace tan solo 2 horas. Están todas las noticias. Policías corriendo en llamas. Tal pareciera que la policía no puede hacer nada. El comisario Bullitt sentía impotencia ante los gritos de las personas. Sus dientes rechinaban, aguantando la ira. Trató de contener su furia apretando su garrote con fuerza. Gordon, al darse cuenta de lo que pasaba, tapaba el micrófono con su mano diciéndole en voz baja: Cálmate, Bullock. Una mujer que estaba sentada al frente del podio no pudo aguantar más los gritos de las personas, parándose. Se dirigió a ellos diciendo que con las peleas y las divisiones no se lograría nada, que no solo dependía del alcalde acabar con los criminales. Depende de todos nosotros detener todos estos asesinatos. Esta es nuestra ciudad y juntos lo lograremos. Las palabras de la mujer son interrumpidas por el sonido de un objeto rompiendo el cristal de una de las ventanas del ayuntamiento. El objeto era una bomba. Estallando, la granada causa un estruendo que hace temblar el suelo. Todas las personas del lugar comienzan a gritar. El desespero se apoderó del ambiente. Todo el mundo se empujaba, abarratándose, desesperados por salir de ahí. Otros se escondían debajo de las sillas. Al instante, las puertas del ayuntamiento se abren de golpe, presentando a 3 miembros de los Party Animals. Con bastante ironía, uno de los asesinos apunta su rifle a la reportera. Gordon se percata de las intenciones del psicópata y en un acto de valentía llama la atención del tirador exclamando: Oye, tú, aquí arriba, mírame. Lo que quieras hacer, hazlo conmigo. Sin pensarlo 2 veces, el asesino dirige su mirada hacia Gordon y de forma burlona le responde: Hola, Jimmy. Adiós, Jimmy. Apuntándolo, acciona su arma, soltando una ráfaga de balas sobre Gordon. Los proyectiles impactan sobre él, dejándolo tendido en el suelo gravemente herido. La hija de Gordon, Barbara Gordon, corre preocupada hacia donde está su padre. Tomando su mano fuertemente trata de ayudarlo, pero Gordon, tomando fuerza y con su último aliento, exclama: Bárbara, saquen a todos de aquí, ahora mismo. Antes de que los 3 asesinos comenzaran con la masacre, una figura negra los toma con fuerza sacándolos violentamente del ayuntamiento y cerrando las puertas tras de sí. Todo sucedió con tal rapidez que ni los policías pudieron reaccionar preguntando: ¿Qué diablos fue eso? Con pasos sigilosos, otro policía se acercó a la ventana y con un movimiento lento desplazó las persianas. Al mirar hacia afuera, el pánico se apoderó de él. Volviendo su mirada hacia sus compañeros, advirtió con voz temblorosa: Dios mío, hay una docena de ellos allá afuera. Es un ejército entero. Bárbara se acerca a la puerta y la abre para mirar hacia afuera. Luego voltea hacia el frente, quedándose pasmada al ver a Batman frente a ella. El murciélago, mirándola fijamente a los ojos, le dice a Bárbara: Oigas lo que oigas, no abras esta puerta. En la azotea del edificio donde estaba Pennyworth, escuchamos al supervisor de Alfred con voz preocupada preguntar: Pennyworth, informe, conteo de víctimas. Ninguno. El otro jugador acaba de llegar. Si él interrumpe la recopilación de información, usted debe interponerse. Pennyworth. Con voz de molestia por la orden recibida, Pennyworth responde: Copiado. Mientras tanto, en las afueras del ayuntamiento, vemos a los 3 maleantes sorprendidos de haber sido sacados de golpe. Uno de los psicópatas mira hacia arriba observando una figura oscura, colgando de la fachada de la entrada y da la orden diciendo: ¡Allá arriba! ¡Destrózanlo! Una ráfaga de balas es dirigida hacia donde está el caballero oscuro, impactando directamente sobre él, pero ninguna hace efecto. Los proyectiles solo rebotan en la capa de Batman. El sonido ensordecedor distraía a los animales. Aprovechando esto, el murciélago deja caer un pequeño dispositivo del cual sale humo de color azul, cegando a los tiradores. Con esta segunda distracción, Batman abre su capa y se abalanza sobre los asesinos, mostrándonos por primera vez el gran murciélago que porta sobre su pecho. Con un movimiento rápido aplastó el cuello de uno de los Party Animals con su pie, dejándolo tendido en el suelo, mientras que, a la vez, toma a otro y lo estrella contra la ventana de uno de los edificios cercanos, usando su capa como una especie de brazo alargado que, al observarlo bien, vemos que es su capa.
que aparte de ser blindada contra las balas, es bastante moldeable. Luego toma el tercero de manera similar, catapultándolo contra el póster de luz cercano, y finalmente termina con ellos con una patada doble. Así acaba la pelea. Sinceramente, esta fue una pelea espectacular, pero lo más asombroso fue su capa, que aparte de ser blindada, Batman puede usarla para colgarse. Al desplegarla, puede moldearla a la voluntad, utilizándola como una extensión más de su cuerpo. Por otro lado, al tener la capacidad de ajustarla a gusto, puede usarla para caminar, haciendo que parezca un verdadero murciélago. Luego de la pelea, vemos a Alfred, quedó asombrado. Elogia a Batman por tener buenos movimientos, felicitándolo a lo lejos, diciendo dentro de sí: Bueno, quien quiera que seas, tienes estilo, eso te lo concedo. Por el intercomunicador, el supervisor le pregunta a Alfred: ¿El otro jugador está interrumpiendo la escena, Pennyworth? Todavía estoy recopilando datos. Continúa Alfred diciendo para sí mismo: Está bien, grandulón, veamos qué puedes hacer realmente. Reconociendo que la verdadera prueba comenzará ahora. Los demás miembros de los Party Animals comienzan a subir descontroladamente, con sed de sangre, portando armas en las manos. Alfred comienza la narración detallando cada uno de los movimientos del justiciero nocturno, deleitándose con cada palabra. Con un movimiento veloz, Batman toma 2 cuchillas de su casco, lanzándolas como si fueran shurikens. Las rápidas armas blancas se rebotan, golpeando los cascos de los maleantes para terminar clavándose en otros. ¡Es rápido, firme y sobre todo, centrado! Estabas esperando esto, ¿no? Extendiendo su brazo, Batman saca 3 cuchillas más para volver a lanzarlas. Luego la cámara nos muestra en escena cómo algunos de los asesinos que no fueron heridos se preparan para pelear. Sí, lo tienes. Estabas entrenando, ¿no? Artes marciales mixtas, tu propia mezcla. Muay Thai y Jiu-Jitsu brasileño. Eres brutal, preciso. También lo estás disfrutando, ¿eh? Y el trabajo con el cuchillo, tan sangriento que ni aún así alcanzas ninguna arteria. Por muy poco, no hubo víctimas mortales en absoluto, así que un idealista. De entre la multitud de maleantes se presenta el campeón de los Party Animals. Extendiendo su brazo apunta a Batman con una enorme hacha. Sin medir ni una palabra, el justiciero nocturno tomó de su cinturón una empuñadora y la extendió hacia abajo. El mango se alargó conectándose con el emblema de su pecho, para luego aceptar el desafío de su adversario. El supuesto campeón se abalanzó sobre Batman, tratando de embestirlo como una bestia. Pero solo escuchamos un zarpazo y la escena nos mostró cómo el brazo del musculoso retador volaba por los aires. Herido y derrotado, el oponente gimió sorprendido, agarrando el muñón de su brazo con dolor. Cayó de rodillas ante Batman. Esta pelea nos sirvió para ver parte del arsenal que tiene Batman en su traje. Aparte de su hacha y su capa blindada, también vimos cómo todo en su cuerpo se convierte en un arma. Los batarangs salen de las orejas de su capucha y tiene otras cuchillas que salen de sus brazos, que usa cuando pelea con sus artes marciales. Aquí Batman habla por segunda vez, demostrando que tiene un sentido del humor negro. Con ironía y burla le dice al grandulón derrotado: Escuché que a veces pueden volver a colocarlos. Hay un hospital a 3 cuadras al sur de aquí. O era al este, no puedo recordarlo. Pero si fuera tú, correría justo ahora. Volteando al resto de los miembros de los Party Animals, continúa diciendo: Les voy a dar una oportunidad para que no se metan en mi maldito camino. Estas últimas palabras se enfatizaban con Batman desplegando todo el arsenal de armas que tenía en su cuerpo, causando pánico en el resto de la banda de los Party Animals, haciéndolos correr despavoridos como ratas. Mientras bajaban las escaleras del ayuntamiento en estampida, Alfred menospreciaba la estrategia del murciélago, señalando que debía colocar explosivos para acabar con los que estaban huyendo. Esto lo decía mientras tomaba un sándwich para detonar algunas municiones que había colocado previamente. Pero antes de que Alfred presionara el botón, un estruendo causado por explosiones hacía volar a los que se fugaban. En el comunicador de Alfred, volvemos a escuchar la voz del supervisor preguntando: Pennyworth, ¿qué pasa ahí? Las imágenes del satélite no tienen sentido. Sea quien sea el jugador, debes comprometerte. ¿Me copias? Copiado, respondió Pennyworth. Bajando de la azotea, Alfred se comienza a mover con cautela por las escaleras, aprovechando el humo de la explosión previa.
se acerca por la espalda, apuntando con su escopeta a la cabeza de Batman, diciendo: Este es el sonido de una escopeta automática DC-34, hijo. Solo hay 3 de estas en el mundo. Podría hacerte volar todos tus sesos en esta acera antes de que parpadees. El murciélago agachado dice: Suena peligroso. Con un movimiento rápido desarma a Alfred con una patada en el pecho, tomando su escopeta y neutralizándolo contra el piso, para luego desaparecer entre el humo, dejando a Alfred sorprendido. Al día siguiente, vemos a Bruce modo chambeador. Parece que trabaja en una obra de construcción. Esto nos explica por qué no tiene dinero para comprar un saco de arena, pero no explica cómo hizo para tener todos los aditamentos de su traje, sobre todo su capa. A las sombras vemos cómo Alfred ha seguido su pista, descubriendo que la identidad de Batman es Bruce Wayne. Mientras Alfred lo seguía, escuchamos cómo narra para nosotros todo lo que investigó sobre Bruce. Él tiene 24 años. Su madre es trabajadora social y su padre, profesor. Nació en los bajos barrios de Crime Alley. Se ganó una beca, un premio y un viaje para toda la clase al zoológico de Gotham, donde todo comienza. Tras pausarse la explicación de Alfred, vemos cómo la imagen cierra con Bruce yendo al mismo lugar donde todo comenzó, el zoológico de Gotham. Observamos cómo Bruce se agacha y toma unas flores silvestres que crecían en el suelo. La escena cambia y nos lleva a la continuación de los traumáticos recuerdos que veía Bruce durante sus entrenamientos en el gimnasio, Crocs Gym. Las imágenes inician con el ensordecedor sonido de balas y el aleteo frenético de aves volando despavoridas. Con cada impacto, se nos muestra la cruda realidad, revelando cuerpos sin vida esparcidos por el zoológico. Mujeres, hombres y niños, víctimas inocentes de una violencia atroz. La escena era un crudo recordatorio del evento que marcó su vida para siempre. Si recuerdan, la narración se quedó con Thomas Wayne, escuchando un disparo diciendo: ¡Dios mío! ¡Síganme! ¡Ahora! Mientras los niños corrían, Thomas les indicaba a dónde tenían que dirigirse y tomando a uno de los niños decía: ¡Deprisa! ¡Por aquí a la casa de los murciélagos! ¡Todos adentro! ¡Vayan a la parte trasera! Bruce, aterrorizado, se encontró en el fondo del recinto de los murciélagos, aplastado contra la pared. Su corazón latía con fuerza y entre empujones y gritos, logró alzar la cabeza y gritar con desesperación: ¡Papá, entra! ¡Papá! ¡Papá! Y cerrando la puerta, el señor Thomas Wayne dice las palabras: Bruce, oigas lo que oigas, no abras la puerta. Es sorprendente cómo el mismo Bruce usó las últimas palabras que le dijo su padre a Bárbara la noche en que se enfrentó a los miembros de los Party Animals. Tras cerrar la puerta, escuchamos un último disparo, entendiendo que el padre de Bruce encontró la muerte ese día. Alfred descubrió que después de esa tragedia, Bruce se volvió un criminal. Luego entró en razón y decidió ingresar nuevamente a la escuela ganando una beca como atleta en la mejor universidad del estado. Pero unas semanas más tarde, fingió una lesión para enfocarse en sus estudios. Luego volvió a la ciudad de Gotham, consiguió empleo en la red eléctrica, en el sistema de suministro de agua, trabajó en el sistema de saneamiento y en el ayuntamiento, para conocer a Gótica por dentro y por fuera. A pesar de todo lo que sabe sobre Bruce, Alfred sigue decidido a eliminarlo. Empuñando su arma y cargándola, se nos revela cuál es la vulnerabilidad de Bruce. Su madre, Martha Wayne, quien estaba en el ayuntamiento cuando este fue atacado por los Party Animals, apoyando a Gordon ante su presentación ante el público. Martha, sentada en las escaleras en la entrada de su apartamento, espera a Bruce cansada. Lo recibe con un regaño y dice: ¿En serio? ¿Hacer que tu pobre madre espere aquí por ti en las duras y frías calles de Gotham? Lo siento, mamá. Acabo de pasar por el zoológico. Estás perdonado. Oí lo que pasó en el ayuntamiento anoche. ¿Estás bien? Interrumpieron justo cuando estaba empezando a ganarme al público, pero aparte de eso... En un callejón cercano, Alfred observa la escena, sumido en sus pensamientos. Podría matarte aquí mismo. Delante de ella sería fácil. Es lo que debería hacer. Pero en ese momento su teléfono comienza a vibrar. Alfred lo saca y lee el mensaje de su hija: nunca más me contactes. La mirada de Alfred cambia. Recuerda su propia juventud y las decisiones que tomó. Comprende que Bruce, a pesar de todo, es un niño delante de él y que todavía tiene toda una vida por delante. Pero Alfred quiere aprender más sobre este justiciero nocturno, por lo que lo sigue hasta una de las oficinas vacías en lo alto de uno de los rascacielos, donde comienza el enfrentamiento definitivo entre la juventud y la experiencia. ¿Quién será más hábil? La cámara nos muestra a Bruce, sentado con su traje de Batman,
pero sin la capucha puesta, frente a unas computadoras. Analiza una de las máscaras de los Party Animals, comenzando una grabación. Hay más en estas máscaras de calavera de mono de lo que parece. No son solo para protección o para intimidación. Cuando vi una, los circuitos internos estaban... Un ruido en el piso inferior hace que Bruce voltee y alerta dice: finalizar grabación. Bruce se levanta rápidamente de su asiento y se coloca la capucha. Baja sigilosamente al piso inferior, preparándose para enfrentar la posible amenaza. En el piso inferior, Alfred acecha con táctica de camuflaje militar empuñando su arma. Analizando el lugar, dice dentro de sí: Bastante inteligente, amigo. Escondiéndote en lo alto de los edificios, todos con pisos superiores, son propiedad de empresas y oligarcas que nunca los usan. Solo inversiones huecas. Lo sabes porque trabajaste en ello. Alfred se acerca cautelosamente a la figura de Batman, apuntando en su dirección y termina diciendo: Pero te voy a cerrar ahora mismo. La figura intimidante de Batman se presenta delante de Alfred, cargando la escopeta automática DC-34 que le había robado en su enfrentamiento anterior. Pero Pennyworth, sin titubear, dice: Pensé que eras mejor que todo esto, hijo. ¿Te acorralan y todos esos ideales se esfuman? Al instante, Batman carga el arma y apunta a Alfred, pero Pennyworth, confiado, dice: Dame el arma, niño. No eres un asesino. Sin medir palabras, Batman acciona la escopeta a quemarropa sobre el rostro de Alfred, dejándolo tendido en el suelo aturdido. Con Pennyworth neutralizado, el vigilante nocturno tiró la escopeta a su lado y tomando su moto comenzó a acelerar. Mientras esto ocurría, Alfred, como siempre, nos narra todo lo que pasó y cómo milagrosamente no murió después de haber recibido un disparo en todo el rostro, enumerándolas una a una. Ocurren algunas cosas muy rápido. Primero, me doy cuenta de que el pequeño idiota modificó el arma para que no fuera letal. La arruinó. En segundo lugar, oigo ese mismo ruido de pistola a mi lado, como si estuviera diciendo: llévatela. En tercer lugar, oigo ese rugido. El rugido de mi propia motocicleta. En cuarto lugar, solo oigo su voz mientras me dice: no eres el único que sigue a la gente. Y por último, oigo el sonido del cristal rompiéndose mientras sale por la ventana a 1000 pies de altura. ¿Dónde diablos va a aterrizar? Mientras Alfred habla, la cámara nos da un primer plano de Batman atravesando el cristal de una de las ventanas del edificio a 1000 pies de altura. A la vez se nos muestra la imagen de un flashback del letrero del hábitat de los murciélagos del zoológico de Gotham, con la frase: los murciélagos están locos. Terminando con las últimas palabras de Alfred viendo su rostro ensangrentado y lleno de mini bataraks, dice: y pienso para mí mismo, tal vez no seas tan mal esos días, Gotham. Pero la historia no termina aquí, ya que tenemos un epílogo donde se nos cuenta qué fue lo que pasó con el objetivo anterior de Alfred, la persona que había estado persiguiendo durante 5 años en Singapur. En la habitación de Pennyworth vemos la conversación entre él y su supervisor. Lo mataré la próxima vez que interfiera. Entendido. Solo mantente concentrado en los fiesteros. Y respecto a tu antiguo objetivo, lo perdimos en algún lugar de las Filipinas. Está volando, creí que deberías saberlo. Luego nos movemos a Milania, la capital de Filipinas. Vemos que en una planta donde se fabrican semiconductores, aterriza un helicóptero para recoger a uno de los 30 hombres más ricos del planeta. Los pilotos no saben cuál es el nombre real de esta persona, y uno se pregunta si no querrá ser su nuevo mejor amigo multimillonario. Pero el primer piloto le advierte que nunca le haga una broma o un chiste, ya que ese hombre no se ríe. Nunca lo hace, por nada del mundo, y por eso su apodo es el Joker. Aquí vemos un contraste con el universo principal de DC Comics, donde teníamos un Joker que se reía por todo y era llamado el príncipe del crimen. Aquí lo vemos como un multimillonario que nunca se ha reído. ¿Qué motivaciones tendrá? ¿Qué clase de antagonista o protagonista resultará ser? Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, déjale un gran like, suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte nuevo contenido similar. ¡Hasta la próxima, frikis!